pero la Corte quiere hacer esa magia del derecho humanista, secular, de que la vida humana es sagrada, decir, además estos eran niños. Entonces es el crimen más espantoso que realmente se puede cometer, ¿verdad? El asesinato de niños. Cuando el Estado guatemalteco dice, no, pero es que uno tenía antecedentes penales, la Corte dice, con mayor razón, como era un niño, había que protegerlo, ¿sí? Entonces yo creo que es esa voluntad del proyecto político de insistir en la sacralización de la vida. Y creo que ese proyecto político no está en otros proyectos políticos que se convierten en ley y que no tienen ese espíritu humanista. Pero yo quiero insistir en que eso es un arma de doble filo porque, como les decía en el ejemplo que usaba, justamente por proteger los derechos de los niños es que vamos a aprobar la cadena perpetua en Colombia, y ese es el caballito de batalla, es que hay que ver el valor de los niños, claro, son el futuro, cadena perpetua para cualquier persona que abuse contra un niño. Pero si uno se toma en serio la idea de que el proyecto político que estaría detrás de defender a los niños no es el proyecto político de que la familia es el núcleo esencial de la sociedad, de que los niños son el futuro, ¿sí? Sino el proyecto político de que la vida humana es sagrada y hay algo que la diferencia de un perro, ¿sí? Si ese es tu proyecto político, lo cual quiere decir que como es diferente, no sé, un niño de una oveja, no puedes tener relaciones sexuales con el niño, ¿sí? Aunque podrías tenerlo sin sanción penal con una oveja, opine lo que opine la oveja al respecto, ¿sí? Entonces, si tu proyecto político es que la razón por la cual hay que defender los derechos de los niños es porque un niño tiene esa aura sagrada, ¿sí? Entonces, lo que implica eso es que si tú eres coherente con tu proyecto político, pésete lo que te pese tu enemigo, digamos, que puede ser Garavito, ¿sí? Violador en serie de niños, realmente un caso monstruoso, es también sagrado, ¿sí? O sea, es también un ser humano sagrado, ¿sí? Por eso yo creo que el proyecto político al que tú te refieres, de la pena de muerte o la cadena perpetua para violadores de niños, no es el mismo proyecto político en el que yo creo. Porque si tú te lo tomas de forma coherente, te enfrenta a esa dificultad, ¿sí? Y, por ejemplo, para mí hay también, poco después de la Segunda Guerra Mundial, Hannah Arendt va al juicio de Eichmann, ¿cierto? Uno de los grandes nazis. Antes de ese momento, ella había escrito sobre el mal personificado en el Tercer Reich como un mal radical, ¿sí? Realmente el mal como un otro. Asiste al proceso del juicio, escribe para el New Yorker la relación del juicio y su concepción de filosofía política sobre lo que es el mal encarnado en el Tercer Reich cambia, se convierte en la banalidad del mal, ¿sí? Entonces, yo creo que en el juicio mismo, en el derecho mismo, está el secreto de ese cambio. Y hay una parte donde ella dice, Martin Buber acaba de salir en Alemania diciendo que solo en un sentido estrictamente formal él compartía la humanidad de los que habían colaborado con el régimen nazi. O sea, como para decir, estos son unos perros, ¿sí? No solo en el sentido estrictamente formal. Y lo que se plantea Hannah Arendt es que dice, el mismo juicio le impide a los abogados y jueces en el juicio de Eichmann decir lo mismo, porque el juicio implica la humanidad de Eichmann, ¿sí? Todo el procedimiento que viene de esta tradición humanista, el derecho a la defensa, ¿sí? Toda la parte garantista, el hecho que le hayan hecho que el juicio público, ¿sí? Entonces implica la humanidad del acusado, y claro que eso emocionalmente es difícil, pero si uno se toma en serio el proyecto político implica eso. Bueno, creo que nos queda tiempo para una última pregunta, entonces les voy a pedir... Pero me encantaría responderte, la verdad, porque... Qué pena. Porque hiciste la pregunta, pero solo creo que te contestó Julieta de cómo hacer cuando entonces me complementar la pregunta ya, perfecto. final. Y creo que aprovechar que tú, tengo entendido, trabajas en una entidad pública, entonces tú, aparte de académico, tienes que darnos soluciones concretas, porque para eso te pasa el Estado. Porque creo que aquí tenemos que tener digestión de 3 estómagos para digerir respuestas de largo plazo, transformar las sociedades, armar las almas. La presión social es, bueno, mientras se realizan esos cambios profundos, ¿qué podemos hacer
que sea propositivo, que sea creativo en el corto plazo para que las personas no caigan víctimas, todos, poderosos, marginales, no caigan víctimas del crimen, no caigan víctimas de la violencia. Y creo que pues eso es una de las dos. Y creo que la respuesta es dificilísima hacerla. Pero yo quería responder, porque además ahora efectivamente estoy en el gobierno y estamos nosotros proponiendo una reforma que es difícil incluso convencer a mucha gente dentro de la estructura gubernamental y mucho más difícil es fuera del gobierno. Entonces, yo normalmente suelo usar 3 argumentos para tratar de defender una propuesta que sea minimalista, de última ratio, que introduzca todo un elemento conciliador que sería como una invasión del derecho civil al derecho penal en tipos penales que la sociedad no admite que sean despenalizados. Y yo uso tres argumentos. El uno de ellos es de carácter prescriptivo. Tenemos una constitución extremadamente generosa en derechos y si uno se lo toma en serio esa constitución en términos de diseño normativo, uno encuentra ahí una cantidad de vínculos enormes. Cosas que no se pueden hacer desde la legislatura, desde el ejecutivo, ni tampoco desde lo judicial. Una de esas es, por elementos, no se puede torturar, no se puede discriminar, no se puede sancionar sin un juicio justo. Hay unas vinculaciones muy claras. Luego, esta es la segunda estrategia que tiene que ver con una cuestión empírica. Creo que el derecho tiene que demostrar, cuando argumenta, con cifras de cómo está funcionando el sistema penal. Y entonces no es lo mismo decir, encerremos a todo el mundo que comete delitos y cero impunidad, cuando uno demuestra y ve los casos patéticos que están en la cárcel. Entonces, el rostro de la cárcel es el rostro de la pobreza. Cuando Julieta habla de sacralizar, también significa sacralizar el rostro de esa gente que tiene dignidad que está dentro de la cárcel. Cuando usted propone una política de eso, está haciendo una política criminal contra el pueblo al final. Y entonces ahí hay un argumento de carácter político prescriptivo, pero uno tiene que tener datos empíricos para demostrar la ineficiencia del sistema penal y que es un sistema penal que es selectivo y que selecciona al más pobre. Luego, el último argumento para mí es un argumento de carácter retórico, pero suele funcionar, porque esa es la lógica en un sistema que supuestamente todos somos iguales ante la ley. Entonces uno tiene que decirle al legislador o al miembro o al compañero del gobierno que quiere aumentar las penas o aumentar los tipos penales. Es decir, ¿cómo le gustaría a usted o a su hijo o a su hija ser juzgado, ser penado, ser tratado en la ejecución de penas? Y ahí las cosas cambian, es decir, sacralizar la vida del otro y verse como un posible otro y por lo tanto pensar en un sistema que es más. Y ahí sí entra la lógica de las garantías. Y ahí sí entra la lógica de un sistema penal mínimo. Y ahí sí entra la lógica de penas alternativas conciliatorias distintas a la privación de libertad. Y ahí sí entra un sistema penal mucho más digno. Yo no sé si te contesto, pero quería decirte esto. Y claro, desde el Estado es una lucha. Yo digo, el Estado no es, o sea, trabajar en el Estado, y es la primera vez que estoy trabajando en el Estado, entonces ha sido una experiencia realmente importante. Y voy 2 años después de haber llevado una vida académica de casi 15 años y claro, uno se da cuenta que en el Estado hay este elemento que decía Kissinger y que uno se encuentra y que cuando uno está en la academia tiene una libertad de pensar impresionante y puede proponer las cosas utópicas más y ahí se encuentra con el realpolitik. Con los cálculos políticos, con los cálculos presidenciales, con los cálculos de la encuesta, y es una cosa donde el jurista y el académico tiene que ir cargado de argumentos y cargado digamos, de datos que pueden ser persuasivos. Es una competencia difícil y a veces, además del Estado es complicado porque el Estado, yo a veces digo, cuando uno ve el aparato burocrático de los Estados, a veces yo pienso que da igual estar en un régimen fascista o un régimen revolucionario, que con ese aparato burocrático igual todo va a ir mal. Y claro, es una cosa que hemos estado reflexionando nosotros en ¿qué ha hecho la academia en pensar en la institucionalidad, que es una de las cosas que ha salido en el debate, para tratar de que esas propuestas sean más coherentes, las propuestas de la promesa dogmática? Y claro, yo te digo, ahí es complicado, porque uno se inserta de pronto con una carta de derechos en un Estado que casi no se mueve y cuando se mueve para aplastar. Entonces es difícil. Bueno, Ramiro, te deseo mucha suerte. Se nos acabó el tiempo, tendría muchas más preguntas que hacerles, pero es todo por ahora. Muchas gracias.